Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con la primera parte que es de el solucionario del examen prototipo de la parte teórica. Nos quedamos en la pregunta 4. Ahora vamos a continuar con la pregunta 5, en la cual me indica cuál es el valor de T alfa medios para una probabilidad del 95% si se realizaron 8 mediciones. Para ello son resumidos en dos pasos, ¿sí? El primer paso me indica que para una probabilidad del 95% reemplazamos una fórmula de significancia, que va a ser la siguiente. La significancia entre 2 va a ser igual a 1 menos la probabilidad entre 2. De ahí voy a obtener que reemplazando el porcentaje de 95% en tanto por 1 va a ser 0,95. Realizando la operación de 1 menos 0,95 voy a obtener el valor de 0,05 dividido entre 2 y me resulta el valor de 0,025. Este parámetro nos va a servir para calcular ya en la tabla. Y el paso número 2 es el tema referido a los grados de libertad. Los grados de libertad van a ser que es mo es igual a n menos 1. Me indica acá que tengo yo 8 datos, ¿sí? En el problema. 8 menos 1 va a ser igual a 7, entonces mo va a ser 7. Con este y con este valor yo me voy a ir a la tabla de distribución de T de student y vamos a ver. Acá está la significancia, así que es del valor de 0,05. Entonces, teniendo este parámetro, además de el valor de mo, voy a obtener el valor de 2,365. Entonces, por lo tanto, T alfa medios va a ser igual a 2,365. Ahí ya tenemos resuelto. Luego tenemos el número 6. Me dice, el valor promedio del diámetro de cierto eje es de 22,4 milímetros. Y los datos experimentales para su cálculo son, acá yo tengo 1 hasta 7. Pues yo debo de calcular el D sub 6. De modo tal que tenemos nosotros el valor promedio. Entonces vamos a partir de la ecuación de la media aritmética, reemplazamos los datos a la vez, vamos a obtener lo siguiente. La media es igual a todos los datos experimentales, ¿no? La sumatoria de todos, a excepción que no conocemos el valor número 6. De ahí despejando esta ecuación voy a obtener el valor de 22,5. Solamente es despejar, ¿no? Es decir, este 7 va a multiplicar acá, que este valor vale 22,4 como nos indica, menos la sumatoria de todos estos parámetros, ¿no? Y esos valores valen 134,3. Y resultando esta operación del valor de 22,5 milímetros. Finalmente nos indica cuál es el grado de significancia. Entonces, por lo tanto, voy a obtener el valor siguiente. Primero yo voy a obtener el error absoluto, es este parámetro, ¿sí? De alfa medios por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Entonces no me especifica a mí cómo puedo determinar la desviación estándar. En este caso yo lo voy a hacer netamente por la fórmula matemática, ¿sí? Es decir, todos los datos, los 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, menos los promedios. Ahí están los promedios, como vemos acá en la fórmula, todos son el mismo valor. A la vez de elevados al cuadrado, todo eso dividido entre 7, que son los datos, menos 1 de la fórmula. Realizando la raíz cuadrada a su vez voy a obtener el valor de la desviación estándar que me sale en 0,141. Debe estar expresado estas tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque acá yo tengo todos en tres cifras significativas, ¿sí? Paso 1. Para la probabilidad del 95%, recordemos, es calcular la significancia, ¿no? La significancia va a ser igual a 1 menos P es igual a 1 menos 0,95. En tanto por 1 dividido entre 2 me sale 0,025. Los grados de libertad va a ser lo siguiente. Tengo ahí los parámetros de mo es igual a n menos 1. Para mí es 7, ¿no? N. 7 menos 1 es 6. De ahí obtengo que mo vale 6. Entonces, intersectando la fila con la columna, voy a obtener el valor de 2,447. Ahí tengo ya el valor de T alfa medios. Reemplazando ello, voy a obtener acá en esta fórmula, aquí está T alfa medios, que vale para mí 2,447 por la desviación estándar, que es 0,141 milímetros, dividido entre la raíz cuadrada de 7, y me sale el valor de 0,130 milímetros.
De modo tal que vamos a escribir el intervalo de confianza como D, que es este es el valor medio, que es de 22,4, más menos el error absoluto, que sale de 0,130 milímetros. Este es el intervalo de confianza para una medida del diámetro. Continuando con la resolución del examen, voy a obtener para la pregunta 7, ¿qué es equilibrio químico? Entonces podemos definir que el equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienden lugar simultáneamente a la misma velocidad, ¿sí? Esas velocidades, recordemos que yo tengo ahí una ecuación química de modo tal que la velocidad de formación de los productos, es decir, que la velocidad directa es igual a la velocidad de descomposición de los productos, que también es llamado la velocidad inversa. A ello me refiero con el equilibrio químico, ese es el concepto. En la pregunta siguiente me dice cuáles son los tipos de diagramas que existen en el equilibrio químico. Hay dos, ¿sí? Una que es con respecto al tema de la velocidad versus el tiempo y la otra que es la concentración versus el tiempo. Estas dos gráficas están basadas y explicadas de la siguiente forma. Vamos a ver como en la anterior definición que yo tenía acá una ecuación química, ¿sí? De modo tal que las minúsculas, es decir, A, B, C y D, son los coeficientes estequiométricos, como lo tenemos acá en este ejemplo. Tengo acá el hidrógeno, el yodo, a la vez va a obtenerse como producto el HI, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, yo tengo la curva de la velocidad de formación de los reactivos, ¿sí? Es decir, la velocidad directa. Vean, yo tenía una alta concentración, de modo tal que al transcurrir un determinado tiempo va a ir bajando esa concentración de los reactivos, de modo tal, sea tanto del hidrógeno como del yodo, de modo tal que a un determinado tiempo se va a equilibrar, ¿sí? Es decir, que la velocidad directa va a ser igual a la velocidad inversa de la reacción. Por lo tanto, cuando yo tenía la velocidad que era cero en el producto, de modo tal que va a ir acelerando, ya no desacelera, acá desacelera cuando es el tema de los reactivos. Para los productos, que es esta curva de color verde, va acelerando de modo tal que llega a un punto determinado, es decir, un tiempo determinado, el tiempo en el cual alcance el equilibrio, de modo tal que ya se somete de manera constante. Entonces, la curva en verde se descompone y acá la curva en rojo se forma, ¿sí? Ese es el objetivo y la explicación de la primera curva característica de velocidad versus tiempo. Y la otra, que es de concentraciones versus tiempo, yo tengo acá los reactivos, que son A y B, los elementos químicos A y B. Yo tengo acá los productos, que serían C y B. De modo tal que yo aún tenía una concentración alta, dentro de un determinado tiempo va a ir bajando, de modo tal que se estabiliza. Y cuando yo tenía los productos, cuando yo tenía cero, ninguna formación de los productos, esta va subiendo, de modo tal que a ese tiempo de equilibrio, a un determinado tiempo, se estabiliza, ¿sí? Esa es la explicación de estas dos curvas características en equilibrio químico. Luego tenemos, dice, ¿cuál es la ley de acción de masas? Para ello, la ley de acción de masas es un determinado proceso elemental, de modo tal que el producto de las concentraciones en equilibrio de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido por el producto de las concentraciones de los reactivos en equilibrio elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Es una constante para cada temperatura llamada constante de equilibrio, y esa se llama la constante K sub C. Entonces, esta constante K sub C puede producirse debido a que nos informa sobre la proporción entre reactivos y productos en equilibrio químico. Y hay tres casos de modo tal que nos puede resultar ese valor. Cuando la constante de equilibrio K sub C es mayor a 1, significa que en el equilibrio resultante la mayoría de los reactivos se han convertido en productos. Ese es el significado de K sub C. Cuando K sub C tiende a un número mucho más grande, es decir, que va tendiendo hacia el infinito, el equilibrio prácticamente solo existen los productos.
Ese es el significado cuando K sub C tiende hacia el infinito. La otra parte, cuando K sub C tiende hacia, es decir, a los valores menores a 1, indica que cuando se establece el equilibrio, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose solamente pequeñas cantidades de productos. Esa es la ley de acción de masa. En realidad lo que nos explica es para calcular la constante de equilibrio para las reacciones químicas, ¿sí? Recordemos como nota correspondiente en las ecuaciones químicas que tanto los elementos químicos de las reacciones como de los productos solamente se toman en cuenta los gases, no así ni los sólidos ni los líquidos. Cabe tomarlo en cuenta. Finalmente tenemos la pregunta número 10 que indica cuál es el enunciado de la ley de Chatelier. Entonces, si en un sistema de equilibrio se modifica alguno de los factores que influyen en el mismo, es decir, temperatura, presión o concentración, es decir, volumen, el sistema evoluciona de forma que se desplaza en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. Bien, entonces esa es la explicación de la parte teórica de dicho examen. Nos vemos en la siguiente parte, que es la solución de la parte práctica de equilibrio químico. Sí, entonces si les ha gustado el video, regálenme un like y paralelamente pueden ir suscribiéndose al canal para que vaya continuando realizando los videos de la materia de físico-química. Gracias.